Soy Alex Rangel y esto es un premercado sobre materias primas. Este es mi último video del día. Ya subí creo 4 videos anteriores sobre un premercado sobre las 7 magníficas, sobre Bitcoin y Ethereum, sobre índices y sobre oro y metales. Este es el último, este es de materias primas como el café, como el azúcar, como el frijol, el gas natural, todo eso son materias primas. Entonces empezamos con este análisis técnico sobre materias primas. Vemos que en el gráfico semanal el café vino al RLP de los 42, sí, su $42, $42,000, no sé. Casi no opero materias primas, así que no sé cuál sea el precio. Creo que son $42 y comas. Entonces lo traen al RLP los $42, que es un refugio de largo plazo, discúlpeme, me tripié. Y se toman esos beneficios y lo traen hasta el 125% de ganancias, que son los 32,552 dólares. Y vuelve a hacer ese ataque a intentar hacer el breakout del RLP, pero cierra una vela alcista por encima del RLP de los 39,043 dólares. Y se toman esos beneficios, vuelve a atacar el RLP y nos vuelve a dejar este rango de precios y cierra la semana por debajo del RLP, los $39 y debajo del 150% de ganancias que coincide con el RLP. Bajamos al gráfico de un día. Vemos que en el gráfico de un día el café empezó a romper mínimos y máximos decrecientes y que las medias móviles de menor periodo nos dieron cruce alcista y que el precio está por encima de nuestras medias móviles de mayor periodo. Bajamos a ver nuestros osciladores y como ya se los he explicado en anteriores videos que hacen, pues solo los muestro y están viendo que me están dando cruce alcista. ¿Podemos aplicar la técnica del primer pivot? Sí, sí podemos aplicar la técnica del primer pivot. Aplicamos la técnica del primer pivot y podemos hacer una compra desde suelo. Vemos que ya cuando hizo una vela close profit por debajo del RMP de los 28,883 dólares, se dispararon las compras y lo trajeron hasta el RLP de los 42,107 dólares. Después bajamos a la temporalidad de 4 horas después de ver que no está pudiendo hacer el breakout del RMP de los 41,719 dólares, que coincide con un RLP y con el 100% de la fase anterior. Así que tiene difícil hacer ese breakout de esa zona de triple evento. Vemos que cerró la semana una vela close profit por debajo del RMP de los 38,510 dólares, que en 4 horas tocó la fase del 100% de la fase anterior y lo trajeron y tomaron esos beneficios hasta el RMP de los 38,510 dólares. Está frenado aquí porque aquí tiene el 38,20 de esta fase de esta fase impulsiva anterior. Está haciendo una fase correctiva para intentar hacer una fase impulsiva. Eso es lo que están viendo los negociadores más positivos, que va a intentar hacer el breakout de esa zona, pero en una hora y bajando a timeframes menores nos está contando otra cosa el precio, dónde está el precio y qué está haciendo. Entonces vemos que está justo apoyado en la zona del 38,20, que serían los 37,824 dólares, y que nuestras medias móviles nos dieron cruce bajista. Vemos que está justamente apoyado el precio en la media móvil de 150 periodos, que ya les he dicho que yo no ocupo esas medias móviles para operar ni para tomar determinaciones, simplemente lo uso como un indicador técnico para saber que está negociando esa gente y para confirmar mi estrategia.
Bajamos al gráfico de temporalidad de una hora. Aquí vimos que rompió mínimos crecientes y que nuestras medias móviles de menor periodo nos dieron cruce bajista después de que hiciera una vela close profit alcista por encima del RLP de los 42.107 dólares. Y vemos cómo se tomaron esos beneficios y cómo está justamente apoyado o por qué está apoyado aquí, porque no ha podido superar dos velas bajistas por debajo de la segunda zona de entrada, que es el 81.20, que son los 37.717 dólares, y está haciendo una figura de bandera bajista para seguir cayendo a niveles posteriores como los 35.301, que es un RMP, el 125%, que son los 34.924 dólares, los 33.330 dólares, y en caso de mayores caídas hasta el RMP o la apertura del año de los 32.092 dólares, que coincide con otro RLP que son los 32.000 dólares, para poder volver a agarrar liquidez y poder seguir buscando el breakout de zonas mayores. Bajamos, vemos que también el precio se está colocando por debajo de nuestras medias móviles de mayor periodo y que nos está dando cruce bajista. Bajamos al gráfico de scalping en el café. Aquí se ve más efectivo. Dejé esta fase anterior para que vieran cómo cierra una vela por encima del 200% de ganancia de los 42.000 dólares y cómo se toman esos beneficios porque coincidía con otro RLP. Por último, vemos qué va a ser el café en 5 minutos para la próxima semana. Mi predisposición para el café para la próxima semana, por lo que estoy viendo ahora, tendría que ver ya abriendo Wall Street y empezando a ver cuando ahora ya más liquidez en los mercados. Pero para mí que va a romper de mínimos crecientes y va a ser el breakout de la zona de entrada número 1 que coincide con este RMP de 5 minutos, para después posteriormente hacer el breakout de la zona de entrada número 2 y tener objetivos bajistas hasta los 35.563 dólares o más abajo, ya viendo temporalidades más altas para guiarnos. Después empezamos con el análisis técnico sobre el gas natural. Vemos que el gas natural corrigió hasta un 38.20 de corrección de la fase anterior en el gráfico semanal. Fíjense cómo toca el 38.20 que coincide con el RLP de los 236 dólares. Cierra apenas una vela por encima de ese nivel y se disparan las compras. Empieza a escalar niveles hasta venir aquí. ¿Qué puede pasar para el gas natural esta semana? Que está cruzando un RLP y está haciendo un breakout de la segunda zona de entrada y de la primera al mismo tiempo. ¿Y qué más tiene? Un referente cercano, que es el primero. Así que yo no iría con negociaciones más altas para esta semana si vas a operar en temporalidades más cortas, porque tiene 4 objetivos que puede hacer que haga una vela close profit y cierre, abra la semana, perdón, y se vea unos fuertes beneficios o se vean beneficios. Vemos que en la temporalidad de un día, después de hacer una vela bajista por encima del RLP de los 236 dólares, el precio empezó a ver compras y empezó a romper máximos decrecientes y podíamos aplicar la técnica del primer pivot para comprar desde suelo. Ya después, cuando vemos que llega al RMP los 448 dólares, abre con un gap alcista porque los negociadores o el Smart Money estaba negociando con esta técnica del primer pivot, que es de un modo más avanzado. Vemos que lo trajeron hasta el 61.80, que coincidía con la apertura del año de los 310 dólares. ¿Y qué pasó? Se tomaron esos beneficios hasta caer hasta el RMP prácticamente de 248 dólares. No cayó porque tenemos que ver diferentes temporalidades. Vemos que fue porque cerró una vela bajista en semanal
por encima del 50% de corrección de la fase anterior, que fue lo que hizo que se volvieran a ver esas compras y que empezara el precio a dejar mínimos y máximos crecientes después de que nuestras medias móviles de menor periodo dieran cruce alcista y que el precio se esté colocando por encima de ellas y que igual parece ser que están dando cruce alcista y que las de menor periodo las están cruzando. Bajamos a ver nuestros osciladores y pues ya sabemos que va a salir. Compras, 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 va con la tendencia, está por arriba del nivel de volatilidad de 30, estaba sobrevendido y se fue, estaba sobrevendido y dio cruce alcista, estaba sobrevendido y dio cruce alcista y el MACD también estaba sobrevendido y dio cruce alcista. Entonces, ¿qué nos dio nuestra estrategia? Que el precio va a buscar objetivos mayores alcistas. ¿Qué tiene ahora para como freno en el gráfico diario? Como ya lo dije, en la temporalidad de una semana se ve que van a tomar beneficios porque está cerrando en un cuádruple objetivo y en el gráfico diario está cerrando una vela alcista por encima del 100% de la fase anterior. Bajamos a un gráfico menor que son 4 horas y vemos que en 4 horas hizo una fase 1, una fase 2 que empezó a romper máximos decrecientes, que el precio se colocó por encima de nuestras medias móviles de mayor periodo y que jamás nos dieron cruce bajista, que las de menor periodo cruzaron a las de mayor periodo y también se cruzaron ellas mismas para hacer un cruce alcista, que se vieron esas fuertes compras. Después vemos que llegó al RMP de los $310, tomaron beneficios y lo volvieron a traer el 50% de corrección de la fase anterior y ahí posteriormente se dispararon las órdenes stop profit para ir a buscar objetivos mayores alcistas y abrió con este gap hasta los $332 y lo están trayendo hacia el RMP de los $372. Como ya dije, como lo está advirtiendo en temporalidades más altas, parece ser que el precio va a hacer un pullback hacia la zona del 150% o hacia el RLP de los $344. En caso de más caídas, cambiaríamos nuestros niveles de Fibonacci para empezar a medir niveles de corrección y empezar a ver una nueva pauta. Después bajamos a la temporalidad de una hora, vimos que en una hora hizo una fase 1, una fase 2, empezó a romper mínimos y máximos decrecientes, hizo el breakout de la zona de entrada número 2 con este gap, como ya lo dije, en otra temporalidad más alta y empezó a hacer mínimos y máximos crecientes, se colocó encima encima del RMP de los $310 y empezó a buscar objetivos alcistas. Para mí, esta semana para el gas natural, lo vuelvo a repetir, es bajista porque estoy viendo muchas cosas que me pueden advertir una señal de reversión a buscar un pullback hacia zonas posteriores o hacia zonas anteriores para posteriormente poder volver a subir. Vemos que en una hora está tocando y dejó este rango de precios y está dejando un nuevo pivot de la acción del precio el tercer objetivo de una hora, que serán los $369, y eso puede facilitar más un pullback hacia los 341, hacia ese RMP. Bajamos a la temporalidad de 5 minutos. Y vemos que la temporalidad de 5 minutos, ya les expliqué que va a ser el gas natural en 4 horas, en una hora, los niveles intradiarios, aquí casi no me gusta verlos porque están muy cortitos, pero igual se los puedo explicar si gustan. Los niveles intradiarios abrieron en los $359 y trajeron el precio del gas natural hasta el último nivel de intradiario de los $364. Posteriormente a eso hizo una vela close profit, se dispararon las órdenes close profit por encima del último nivel intradiario y se vieron esa fuerte toma de beneficios después de estar consolidando entre estos dos niveles intradiarios hasta el eje central semanal. Hizo una vela y se dispararon las órdenes stop profit en el eje central diario, discúlpenme, era diario, y se dispararon otra vez las compras a buscar objetivos alcistas.
Como ya lo dije, para mí el gas natural está en una toma de beneficios. Aquí en 5 minutos también podría estarnos advirtiendo eso el precio, que está haciendo una fase uno, una fase 2, para posteriormente irse en una fase 3 bajista y buscar objetivos mayores bajistas hasta el RLP. Vemos que está haciendo, le ponemos la línea de tendencia para ver cuando rompa mínimos crecientes, y aquí sería ponernos pilas para ver qué hace el precio después de cerrar una vela de 5 minutos por encima del RMP de 5 minutos de $365 y corregir hasta un 38.20 de corrección. Bajamos, subimos a ver nuestros osciladores y vemos que el RSI casi se pone en la zona de sobrecompra, que el MACD puede dar señal bajista para ir a buscar objetivos mayores bajistas, que el estocástico está sobrecomprado, que este está sobrecomprado, etc, etc, etc. Cuando yo lo veo en mi cabeza no es tan difícil como cuando lo hablo o cuando lo tengo que explicar, ¿sabes? Explicándolo me tardo demasiado, pero haciéndolo no me tardo nada. Este, yo vería una zona de entrada en el primer evento de entrada, que es el 61.80 o los $361, que es este nivel sean de aquí, o después de romper o hacer el breakout de este mínimo referente cercano, o en la zona de entrada número 2, que es el 81.20, que son los $359, hasta en la zona de entrada número 3, que son los $357, que es esta línea gris de aquí, a poder buscar un 125% de ganancias, un 150% de ganancias, un 200% de ganancias, que son los $345, o poner tu take profit en el RLP de los $344. Eso ya queda en decisión de cada trader. Paso a hacer el análisis técnico de el azúcar. Vemos que... Permítanme porque no tengo los niveles puestos en el azúcar. Como mis activos fuertes son Bitcoin y Ethereum, estos les doy una checada cuando no hay operaciones en el mercado. Así vemos que hay mínimos crecientes. Ok. Vemos que el azúcar viene cayendo desde 2023. Después de cerrar una vela mensual, quiero suponer porque casi no veo el gráfico mensual, pero aquí parece ser que es una vela mensual por encima del RLP de los $26, o después de tomar beneficios de los negociadores de fases hasta aquí o hasta el RLP. Después lo trajeron, empezó a hacer una fase 1, una fase 2, corrigió hasta el 50%, haciendo una vela close profit por encima del nivel de corrección del 50%, que son los $22, y encima del RLP, que también coincide con los $22, y empezó a hacer una fase 3 impulsiva a buscar objetivos mayores bajistas. Aquí hizo el breakout de la primera zona de entrada en este nivel cian de aquí, que son los $21. Rompió esa zona de entrada número 1, dos velas bajistas por encima de ese nivel, y empezó a buscar niveles posteriores. Vemos que aquí lo que detuvo al precio 1, 2, 3, 4 semanas fue este RLP de los $17. Lo trajeron, cierra por encima del RLP de los $19 y se ve esa fuerte toma de beneficios a seguir buscando objetivos mayores bajistas como un 125%, que son los $14. Esta semana está cerrando una vela bajista por encima del 125% de ganancias, que eso puede facilitar la ida o el rebote a buscar el otro RLP de los $15. No tomaría determinaciones hasta ver dónde está el precio y qué está haciendo en temporalidades más bajas.
Como ya lo dije, está cerrando una vela bajista por el 125% y por el RLP. Bajamos a la temporalidad de un día. Vemos que en la temporalidad de un día está haciendo una pauta bajista. Una fase 1, una fase 2, una fase 3, una fase 4 y se está yendo una fase 5. Como ya sabes, las fases 3 son las más fuertes. Así que yo me di desde la fase 1 y ahorita va en una fase 5 impulsiva, buscando objetivos bajistas después de cerrar en el RLP de los $15, hacer una vela stop profit en el 125% de ganancias, que son los $15, de traerlo al 100%, que es este nivel de aquí, que coincide con un RMP de los $17. Se disparan las órdenes stop profit y lo traen de nuevo al 125% de ganancias. Cierra solo una vela bajista por encima de este nivel, se ve ese rebote y lo vuelven a traer. Ahorita cerró la semana quedándose a nada de el RMP de los $14. Bajamos a una temporalidad aún más baja, que es 4 horas. Vemos que en 4 horas hizo una fase 1, una fase 2 correctiva y se fue una fase 3 bajista que rompió mínimos crecientes, que las medias móviles de menor periodo nos dieron entrada, que el precio se colocó por debajo de las medias móviles de mayor periodo y que el precio se fue en una fase 3 impulsiva después de eso. Obviamente, pues sabemos que el precio empezó a corregir aquí, por algún nivel que haya en temporalidades más altas. Ya lo he dicho eso. Vemos que fue a buscar objetivos bajistas después de empezar a hacer mínimos y máximos decrecientes y que llegó aproximadamente, no llegó aproximadamente, llegó a un 150% de ganancias en la temporalidad de 4 horas, que son los $14. Así que por eso les digo, estoy haciendo trading sincronizado y me da esa señal de reversión a buscar objetivos alcistas, porque después de una semana muy bajista, está habiendo múltiples señales que el precio puede reaccionar en todos estos niveles y en todas estas temporalidades por diferentes cosas. Vemos que en el gráfico de una hora podíamos negociar con esta pequeña fase de aquí. No, dejen quito esta línea de tendencia. Ay, no era así. No era así. En una hora podíamos negociar con esta fase alcista de aquí. Voy a acabar este pre-make también con el azúcar. No estoy haciendo un pre-makeado tan largo porque no quiero que mis videos sean tan largos y porque pues ahorita no tengo tanto alcance, ¿sabes? No tiene tanto sentido. Y además, pues como ya lo he dicho, yo no intento enseñar a nadie, ni intento vender nada, ni intento venderte ningún tipo de curso, ningún tipo de señal. Esto es solo un documental de cómo Alexis Rangel se convirtió en el mejor trader del mundo. Pero de ahí en más, no intento vender nada. Y vemos que en la temporalidad de una hora podíamos negociar con esta fase de aquí después de que rompiera mínimos crecientes y empezar a hacer mínimos y máximos decrecientes, que hiciera el breakout de la primera zona de entrada y de el primer referente cercano, que sería este mínimo de aquí, que cerró dos velas bajistas por encima del 61.80. Desde ahí se nos abría un evento de entrada y se nos volvió a ver otro evento de entrada por si no entraste en el 81.20, que es este nivel 100 de aquí, que son los $16,18. Y un tercer evento de entrada en los $16,02 a buscar objetivos posteriores bajistas. Después de que las medias móviles de menor periodo cruzaran a las largas, que dieran cruce bajista y que las largas también nos dieran cruce bajista y el precio se colocara por debajo de ellas. También igual podemos subir a ver nuestros osciladores, e igual todos nuestros osciladores nos estaban dando señales bajistas.
Después empezó a buscar niveles, empezó a buscar el 125% de ganancias, que son los 15,81 dólares, un 150% de ganancias, que son los 15,60 dólares, un 200% de ganancia, que son los 15,19 dólares, el 250% de ganancias y un 300% de ganancias en la fase de una hora, después de que todo fueran mínimos y máximos decrecientes y que llegara al 150% en la temporalidad de 4 horas. Bajamos al gráfico de scalping y ya expliqué qué está haciendo el azúcar en 4 horas y en una hora. Mm, Me voy a traer los niveles de acá. Hay veces que ni yo entiendo por qué soy tan bueno, ¿sabes? O sea, es así como bien raro. Bajamos ya por último a la temporalidad de 5 minutos. En 5 minutos también nos está advirtiendo que puede buscar objetivos alcistas o viendo cómo reacciona en estos niveles posteriores. Podrías buscar la zona de entrada número 2 y la zona de entrada número 3. Aunque aquí tenga un RLP, podrías hacer tu gestión del riesgo para ir a buscar los 15 dólares. Para ir a buscar los 15 dólares. Ahí borré un nivel. Quito estos niveles de horas y vuelvo a poner mis niveles de 4 horas porque los quité muy babosamente, la verdad. Hago que no se vean en minutos. Y ahora sí. Vemos que está rompiendo máximos decrecientes y que está empezando a hacer mínimos y máximos decrecientes. Que el precio se está colocando por encima de nuestras medias móviles de mayor periodo, que nuestras medias móviles de mayor periodo nos están dando un cruce alcista y que las medias móviles de menor periodo igual nos están dando un cruce alcista. Ahorita lo único que está deteniendo el precio es la segunda zona de entrada o el 81.20, que son los 14,44 dólares, pero ya hizo un primer evento de entrada en los 61.80, que son los 14,35 dólares, después de romper este referente cercano, aunque todavía no lo rompa. Bueno, ya lo rompió dos velas alcistas, pero lo que está frenando al precio, ya lo dije, es el 81.20. Y nada, este fue un análisis técnico sobre algunas materias primas. Hoy hice 5 videos y espero que estos videos queden para la historia y los puedo recordar en un tiempo y decir, pues valió la pena todas esas horas, todos esos días en mi casa, ¿sabes? Valió totalmente la pena. Pues nada, este fue el análisis técnico.